Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es tan grato estar con ustedes conversando de la palabra de Dios, especialmente cuando estamos mirando lo que Pedro le dice a esa iglesia primitiva que ellos mismos están formando gracias a la labor y a la orientación del Espíritu Santo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Cuando uno menciona el concepto de líder, ¿qué viene a la mente cuando decimos ser líder? ¿Qué significa eso, líder? Estar a la cabeza de un grupo, ser la persona que va guiando a un grupo hacia un objetivo determinado. Ahora es interesante porque el concepto de líder, ¿no es cierto?, de liderazgo especialmente, es un concepto que está muy arraigado hoy día en la sociedad. Y el líder, por ejemplo, es el hombre que se coloca en un lugar, en una condición, en una posición, para que ya sea político, de cualquier manera, de partido, ¿no es cierto?, para llevar adelante algo, y con eso tiene que ir llevando algo con personas, que es lo más delicado, trabajar en realidad con personas. Pero en nuestro estudio de esta semana, dice líderes siervos. Entonces un concepto un poquito más complejo, más difícil de entender a veces, porque ¿cómo se puede ser líder y a la vez ser siervo? El texto central de 1 Pedro 5:7 dice echando. No sé si el echar es ponerse, es dejar, entregar así todo, no dejarse nada, ¿no es cierto? Echando toda, ¿qué cosa? Y aquí vienen los conceptos que, digamos, van a dar la raíz para ser un buen líder, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, nos da una linda promesa que Dios tiene cuidado siempre de nosotros, pero echémosle, pongamos a sus pies esa ansiedad que nos lleva por ser líderes. Y eso es lo que de alguna manera nos recomienda la palabra de Dios. ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Hechos nos menciona, nosotros habíamos conversado esto, de que hubo murmuraciones de los griegos, un problema de liderazgo, un problema que se puede dar en nuestra iglesia también, que las que no eran judías, sino los griegos, no estaban siendo atendidas de la misma manera, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Bueno, cuando hablamos de distribución diaria, recordemos que en ese tiempo tenían las cosas en común. Entonces, ellos se preocupaban de las personas que tenían más necesidades, en fin, y sobre todo, quienes encabezaban la lista eran siempre las viudas y los huérfanos. Entonces, aquí se produjo el problema. ¿Por qué? Porque la iglesia creció mucho, y a veces con el crecimiento vienen los problemas también. Así es que ellos reclamaron, y el grupo se dio cuenta de que tenían un problema que debían subsanar y no podían hacerlo ellos, no podían hacerlo todo los que estaban allí en la lideranza. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados de la predicación del Evangelio. Eso era importantísimo, era su primer objetivo, era la predicación del Evangelio. Entonces, para poder cumplir con este requerimiento que se les estaba haciendo, tuvieron que entrar a buscar personas que cumplieran con ciertos requisitos para que se ocuparan precisamente de esas necesidades. Interesante eso, porque de alguna manera dice lo que la iglesia primitiva comenzó a hacer, porque iba creciendo. Los brazos no estaban dando abasto para atender todas las situaciones, y hay algo que es importante: no se puede detener la predicación por atender a las mesas. La predicación debe seguir, por lo tanto habrá que traer otros brazos, otras piernas, ¿no es cierto?, otras cabezas que piensen para hacer el trabajo. Incluso aquí se menciona, entonces, interesante la forma de trabajar. Entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, y ahí está la expresión. Interesante,
se convoca, se consulta, y viene la propuesta. ¿Qué propuesta es? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí están las características: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Estoy pensando que estos van a servir a las mesas. Justamente. Y mira las características, no sé si usted, amable oyente, lo ha pensado, pero a veces a usted lo nombran en un cargo, pero debería tener estas cualidades, no importa el cargo. Claro. Debería tener las cualidades que dice: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Oye, ¿alguien se le podría pasar por la mente el hecho de que para qué piden tantas características cuando yo tengo que servir a las mesas? Y para servir a las mesas, a lo mejor... ¿Qué necesito? No voy a necesitar de esto. Y la verdad es que se necesita. Bueno, ahora se necesita, y el concepto de servicio va a estar presente en nuestra conversación también. Entonces es un poquito distinto esto a lo que uno se puede estar imaginando. Y luego se argumenta y se dice, bueno, y versículo 14 a 23, ahí de hecho dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Interesante, vuelvo a esta idea de poner dirigentes de la iglesia que llaman ancianos, ¿no es cierto?, obispos, presbíteros, habiendo orado y habiendo impuesto las manos. Es un cargo en que es un poquito de mucho respeto, porque tiene imposición de manos, y no todos en los cargos en la iglesia tienen imposición de manos. Por lo menos los diáconos y los ancianos son con imposición de manos, una responsabilidad para ellos. Pero aquí dice: habiendo orado y ayunado, la iglesia temprana está organizándose para cumplir su misión. Timoteo también nos habla acerca de los ancianos, dice, y aquí vienen algunas recomendaciones: los ancianos que gobiernen bien, fíjate, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Esto de doble honor, yo estuve pensando qué querrá decir. Por lo menos aparecen algunos comentaristas que dicen que son los mayores, y los otros que cumplen su responsabilidad de una manera digna de alabanza, o sea, no es cualquiera. Incluso algunos consideran que el honor al cual aquí se hace referencia incluye respeto por la edad y experiencia, y también apoyo financiero. Fíjese, yo creo que eso también deberíamos considerarlo. Cuando se habla de estos ancianos, se está hablando de personas que tenían cierta experiencia, y eso es importante. Nosotros podemos, a lo mejor, siendo jóvenes, tener la energía, pero nos falta la experiencia a veces. Claro. Erramos con mucho más facilidad precisamente por eso. El ímpetu nos lleva a veces, como los jóvenes, a hacer cosas que en realidad a veces se salen un poquito de margen. Los líderes, puntualmente líderes siervos. Vamos a ver ahora un concepto de anciano puntualmente, que algo habíamos mencionado. Cómo se forma la iglesia y cómo aparecen estos ancianos para dirigir, gobernar y especialmente enseñar a la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, se coloca en el mismo nivel Pedro, no por sobre ellos, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Otro ejemplo para tomarlo como referencia: yo vi cómo sufrió Cristo, yo lo sé exactamente, y yo creo que se recuerda de la cena. Respaldo, yo creo que se recuerda de la cena, claro que sí, cuando él no quiso que le lavara los pies Jesús. Y, o sea, yo creo que muchos pensamientos vienen detrás de esto, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él tuvo también en el momento de la transfiguración, también. Y ahora viene: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y él argumenta estas razones porque dice: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, ahora no. Cumplan su ministerio, un día la van a tener. Lo mencionamos durante la semana.
apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Es interesante porque está tomando este término de lo que ellos conocían muy bien allí en el Oriente, que habían muchos, y de hecho la mayoría de los israelitas eran pastores de oveja. Recordemos cuando fueron a Egipto, ellos quedaron en un lugar donde, apartado de los egipcios, para los egipcios el ser pastor de oveja era algo que los inhabilitaba, o podríamos decir que los consideraban inmundos, por Claro. el hecho de ser pastores de oveja. Bueno, de ahí viene el término que le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No le dice ustedes son los jefes y ordenen para que ellos tienen que obedecerle. No, dice cuidad de ellas. No por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, dice. Esto de ganancias deshonestas, uno no debe pensar en que esto le va a llevar ganancias monetarias o materiales. Uno está para servir a Dios. Fíjate que en el Antiguo Testamento hay una recomendación muy fuerte. Sí. Ahí en Jeremías 10, Ya. 10:21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Gran error. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Qué terrible condición de lo que puede pasar cuando un líder no cumple los Claro que requerimientos del liderazgo de siervos. Estamos hablando porque eso es lo que quiere. Entonces, dice: vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Qué responsabilidad, ¿no es cierto? Porque en realidad sobre los hombros de quienes participamos en las comunidades, estos cargos son de mucho respeto. Y en Zacarías el capítulo 11 y el verso 17 dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho, de todo se sacará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Bueno, es prácticamente, le está diciendo, serán las consecuencias de aquel que abandone el rebaño, aquel que no cumpla con lo que el Señor le ha entregado. Este es un gran privilegio, pero es una tremenda responsabilidad también. Uno tiene a cargo personas por quienes el Señor le va a pedir cuenta. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora Pedro advierte esta situación, dice que los versículos, capítulo 5:3 de 1 Pedro, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y yo me imagino que cuando escribe Pedro esta situación se acuerda de lo que pasó allí en Mateo, capítulo 20-24, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque se estaban proponiendo cargos, se estaban colocando a nivel de un liderazgo, sí. Y no era cualquiera, sino uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Primer ministro. O sea, estaban... Y se enojaron porque los demás pensaron: muy bien, ¿y estos quiénes son? ¿Acaso yo no tengo el mismo derecho? Y por eso, eso me corresponde a mí. Claro, después cuando viene la Santa Cena, yo creo que ahí entendieron el verdadero liderazgo, ¿eh? Bueno, tenemos que considerar que los ancianos deben reunir a la grey, o sea, reunir a los miembros de la iglesia suavemente para la adoración y para compartir el mensaje de Jesús con aquellos que necesitan conocerlo y la salvación que encontramos en Él. Este es el objetivo: adorar a Dios, ayudarles a entender el plan de salvación, ayudarles a comprender el amor de Dios por nosotros, y también cómo nosotros debemos actuar en diferentes circunstancias, porque la vida del cristiano es diferente, totalmente diferente a aquellos que están en el mundo. Ahora es interesante porque
el texto mismo va yendo hacia decirnos cuál es el verdadero liderazgo. Dice, mire, ustedes, los 10 se sintieron mal, y Jesús le responde y le dice, por ejemplo, los gobernantes tienen una calidad de liderazgo. Ellos no tienen humildad en el servicio, buscan otra cosa. Se enseñorean, ¿no es cierto?, de quienes están siendo dirigidos. Pero entre ustedes no será así. Les cambió totalmente la visión del liderazgo que ellos querían tener, y les dice efectivamente que ellos deberían ser de una manera diferente. ¿Y cuál es la manera diferente? Le dice, el que quiera hacerse grande, y aquí le dice, el que es mayor, servirá a otros en una forma completamente abnegada. Interesante, porque ¿cómo resolvió el problema Cristo? Diciéndoles, sí, que bueno, pero ustedes no van a ser líderes como los gobernantes. Correcto. Esos dos conceptos que vamos a mirar, que han estado en la palestra aquí en nuestra conversación, conceptos de humildad, y que debemos estar atentos porque hay un enemigo que está tratando especialmente echar abajo los líderes de esta iglesia que se formó en esa época y hoy día también tiene un liderazgo muy similar. Bueno, así lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 en adelante, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo difícil, lo dijimos en su momento, no es fácil pedirle esto a un joven, especialmente porque desgraciadamente en los hogares esto no está presente. Dice que están sujetos a los ancianos. Bueno, si un jovencito no está sujeto a sus propios padres, ¿será fácil pedirle que lo esté al dirigente de iglesia? Claro, a veces el joven es un joven visionario, quiere colocar algunas ideas, en su mente aparecen, ¿no es cierto?, proyectos, y a veces esos proyectos pasan a llevar a personas. Yo creo que aquí lo que está tratando de decir que el joven debe respetar a los de más edad, no tanto así al concepto de anciano puntualmente, porque al parecer está diciendo, respeten a aquellos porque ellos tienen experiencia. Justamente. Han vivido, han pasado por lo que ustedes ahora quizás están pasando, así que el consejo de ellos debería ser siempre más respetado. Pero este concepto que a los jóvenes se les dice revestidos de humildad, y yo veo que a veces la juventud hoy día no está revestida de humildad, sino de orgullo, y toman, ¿no es cierto?, un liderazgo que a veces está bien correcto, por ejemplo, luchar por una causa, pero esa causa las lleva a atropellar derechos de otras personas y pasan a llevar a otros semejantes, especialmente personas que no tienen cómo defenderse. ¿Cómo se cumple la palabra del profeta? El profeta Isaías decía, hay de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno, que den lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Llegamos a un momento en que los defectos ahora pasan a ser virtudes, porque la persona se siente orgulloso de ser orgulloso, ¿ah? Se siente orgulloso de ser rebelde. Yo soy rebelde y soy así y voy a permanecer así. Entonces, esos son defectos, no son virtudes. Y uno debería tratar de desarrollar las virtudes y desechar los defectos. Pero hay quienes parece que están tratando de desarrollar los defectos y dejar de lado las virtudes. Entonces, ahí está el problema. Y aquí lo está diciendo Pedro. Y vemos que en el último tiempo justamente va a ocurrir al revés, y eso es lo que creo que estamos presenciando hoy en día. Mira el concepto que él ha puesto aquí, este concepto de revestidos o revestirse, es como cuando el esclavo se colocaba una indicación de que era esclavo. Por ejemplo, las dueñas de casa muchas veces ponen un delantal para trabajar, bueno, el esclavo también se ponía un delantal para mostrar que era esclavo y no era señor. Y esta es la idea, fíjate, de revestidos de humildad. Pónganse ustedes, otra palabra, el delantal de esclavo y sean revestidos de esa humildad para servir y no para, digamos, sacar de quicio, de molestar a quienes están bajo su mando, su dirección. Interesante esos conceptos que luego es bueno tenerlos.
Y, ¿sabes? Se nos hace una advertencia además. Ahí San Pedro nos hace la advertencia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él nos hace esta advertencia, y nos dice que debemos estar atentos, debemos velar, no debemos dormirnos. Recordemos, y lo hemos dicho y lo hemos repetido, estamos en medio del conflicto de los siglos, el gran conflicto entre el diablo y Satanás. Hay personas en este momento que están preocupados de un montón de problemas en el mundo, pero hay un problema mayor que no se alcanzan a dar cuenta. Por ejemplo, tenemos tantos problemas en este momento. El calentamiento global, dime tú, es un problema que prácticamente no tiene solución, porque los países siguen haciendo lo que siempre, contaminando la atmósfera. Entonces, hay problemas, hay tremendos problemas que se están suscitando, pero el problema mayor, que es precisamente el que deberíamos estar más atentos, se pasa por alto, y es precisamente lo que nos está advirtiendo el apóstol Pedro. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, interesante porque él hace hincapié en el concepto de ser sobrio, sobriedad, o sea, ser moderado, ser discreto. Especialmente se puede tomar en el sentido de comer, de beber, o en la forma de hablar, o de moverse, o de costumbre. Fíjate, interesante la acepción que se puede tener. Y él dice, ustedes tengan esas cualidades, esos lineamientos, cuando van a dirigir, a ser líderes, porque hay un adversario, una gran lucha, ¿no es cierto?, una gran lucha, como lo dice Apocalipsis 12 en adelante, que hubo una gran batalla, ¿no es cierto?, una guerra. Es un conflicto que aún está presente, pero que en algún momento se va a terminar. Pero ese adversario, ese que está presente, nos puede hacer caer y romper, quebrar o llevar nuestro liderazgo a una situación que arrastre personas al infierno, por decirlo así. Recordemos que el diablo fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Es la tercera parte de los ángeles del cielo que había. Entonces hay una buena cantidad de ángeles malignos que están trabajando en esta tierra. Nosotros no los podemos ver, pero podemos notar sus efectos, lo que ellos han hecho, el mal que logran hacer en este mundo. Entonces tenemos que, como cristianos, debemos estar atentos, debemos estar en comunión con nuestro Dios. Esa es la única salvaguardia que tenemos. Ahora, lo interesante es que Pedro hace una alusión clara y una encomienda a aquellos que él mismo ha formado, que él ha designado. Allí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué linda promesa de Dios, porque el llamado en realidad no es de una iglesia, no es de un grupo, sino de Dios mismo, porque Él nos va a perfeccionar, nos va a consolidar, nos va a dar la calidad de verdaderos líderes y nos va a establecer para tener un liderazgo que agrade al Señor. Gracias, amables oyentes, por su atención, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. En la iglesia, los ancianos cumplen la función tanto de pastor como de obispo. Pedro hace un llamado a un espíritu de humildad y de servicio en los líderes, como así también en todos los creyentes, ya sean jóvenes o ancianos. A su debido tiempo, Dios exaltará a aquellos que se humillaron bajo su mano poderosa. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.